Hola, buen día, apreciado público. Mi nombre es Andrea Ortiz Rubio y soy la asesora jurídica del partido político Un Nuevo Comienzo, y la cual tiene el honor de impartir el primer seminario titulado Introducción al Mundo del Derecho Administrativo. Dicho esto, damos comienzo a este seminario a las 5 de la tarde del día 12 de julio de 2023. Y bueno, se preguntarán, ¿qué es el derecho administrativo? El derecho administrativo es aquella parte del derecho público interno que determina la organización y comportamiento de la administración, disciplinando sus relaciones jurídicas con el administrado, según indica la Enciclopedia Jurídica. Entonces, se trata, por lo tanto, de una rama del derecho público que regula tanto la actividad, organización y actuación de la administración pública como su interacción con los ciudadanos. Esto significa que es un pilar esencial en todo Estado de derecho y que responde tanto a las normas del derecho privado como del derecho público, las cuales se aplican a la administración para normar su gestión de los servicios públicos y la relación que mantiene con los particulares. Pasando a otro punto, sus características son la variabilidad de sus disposiciones, es decir, constante transformación, porque la actividad de la administración pública debe satisfacer necesidades colectivas que varían constantemente en función de fenómenos económicos, técnicos, sociales, etc. Como es obvio, el derecho administrativo debe ser amoldado a esos cambios para que las necesidades colectivas puedan ser cumplidamente satisfechas. Por otro lado, tiene contenido amplísimo y variado por la multiplicidad de relaciones que debe regir y es una rama del derecho público. Y pues conviene recordar este carácter para tener presente que en el orden administrativo el Estado actúa siempre como poder público y por lo tanto en plano de superioridad con relación a los particulares. Por otra parte, el derecho administrativo comprende el estudio de los siguientes puntos. En primera instancia, comprende la organización y funciones de la administración pública que debe ser considerada bajo dos aspectos: la administración activa, que son los servicios públicos, y la actividad jurisdiccional, que es la justicia administrativa. En segundo punto, los actos administrativos, es decir, estos deben ser diferenciados de los actos de gobierno, entre los que corresponde señalar especialmente los contratos administrativos, es decir, de servicio público, de obra pública y de suministro. En tercer punto tenemos la función pública. En cuarto punto tenemos el poder de policía. En quinto punto tenemos la administración del dominio público. Y en sexto punto tenemos las limitaciones a la propiedad privada regidas por el derecho administrativo. Aquí tenemos a la actividad administrativa, que es la actividad del poder administrador, que se expresa mediante actos de diferente naturaleza, que estos se subdividen en de gobierno y administrativos. Aquí es importante realizar un paréntesis para mencionar que existen 4 principios generales del derecho administrativo, aunque cabe resaltar que no son los únicos que existen. Estos son conocidos como principios del procedimiento administrativo. Tenemos el principio de la legalidad objetiva. Esta establece que todo acto emanado de un poder público debe darse en perfecta concordancia con la ley vigente y su jurisdicción, y no a las subjetividades involucradas, es decir, a la voluntad de las personas. Posteriormente tenemos el principio de la oficialidad. Esta establece que la iniciación, impulso y desarrollo de los procesos de tipo judicial o administrativo deberán depender siempre de un órgano del poder público y no de la voluntad de los individuos involucrados. En tercera instancia tenemos el principio del informalismo en favor del administrado. Este establece que los ciudadanos deberán ser juzgados independientemente del cumplimiento de ciertas obligaciones formales para que determinadas rigurosidades formales no entorpezcan la búsqueda de una solución justa para su caso. Y finalmente tenemos el principio del debido proceso o garantía de la defensa. Este establece que el Estado debe respetar todos los derechos consagrados por la ley de una persona, sin importar la gravedad de los crímenes que se presuma haya cometido o se pruebe que haya cometido. Esto implica la posibilidad de una defensa, de un juicio de ley en condiciones objetivas y de un castigo proporcional a la gravedad del delito cometido, entre otras cosas. Y la principal fuente del derecho administrativo es la Constitución o la Carta Magna que corresponda, como ocurre con otras ramas del derecho. Entre sus fuentes también se encuentra la legislación con sus leyes orgánicas, ordinarias y habilitantes, y posteriormente el derecho administrativo se rige por los reglamentos y normativas propios de cada institución u organización estatal y, en última instancia, por las doctrinas, hechos sociales y costumbres propias de una nación, que esto lo conocemos como el derecho consuetudinario. Pasando a otro punto, tenemos que el derecho administrativo comprende las siguientes subdivisiones o ramas. Tenemos el derecho administrativo orgánico, que es el que estudia todas las formas y principios de la administración por igual. Tenemos el derecho administrativo funcional, que este se centra en el estudio de la actividad formal del Estado, o sea, sus procedimientos y actos administrativos.
Tenemos el derecho procesal administrativo, que estudia las normas que rigen la actuación del Estado, el derecho ambiental, que se centra en la protección del medio ambiente, el derecho urbanístico, que estudia las normas que rigen la construcción y el diseño de las ciudades, el derecho aduanero, que estudia el régimen de aduanas y control sobre las importaciones y exportaciones de un país, el derecho migratorio, que se centra en las normas estatales que regulan la extranjería y la radicación en un país, el derecho vial, que estudia las normas que rigen el trazado de vías, caminos y el tránsito, el derecho municipal, que estudia el modo en el que el Estado se compartimenta a sí mismos en secciones más pequeñas y de ámbito local, que son los municipios. Y finalmente tenemos a la contratación pública, que se ocupa de la normativa que rige la entrada de nuevo personal a las labores de la administración pública. Como breve resumen a lo anteriormente dicho, el derecho administrativo está vinculado a la administración pública como campo de estudio. Además tiene nexos teóricos y prácticos con disciplinas como lo es la sociología, la economía, la psicología, las ciencias políticas y otras ramas del derecho como el derecho penal, constitucional e internacional. Finalmente, para concluir con dicho seminario, nos encontramos con los actos que estudia el derecho administrativo. Bueno, los actos administrativos son aquellos que emanan de la administración pública y sirven de medio o de resolución para imponer su voluntad en el ejercicio de una potestad administrativa. Sus características son que tiene naturaleza judicial, es de derecho público, competencia, es decir, lo omite la administración pública, causa o finalidad del acto, persigue la satisfacción del interés público general y pueden impugnarse. Y las clases de actos administrativos con los que nos encontramos son los actos favorables y actos de gravamen. A los actos favorables, estos son actos también conocidos como declarativos de derechos, amplían los derechos de los interesados. Por ejemplo, con la concesión de una subvención, ante este tipo de actos entra en juego el principio de seguridad jurídica, por lo que el proceso para impugnarlos se complica. Y por otro lado, los actos de gravamen se trata de los actos opuestos a los anteriormente mencionados y consisten en reducir la esfera jurídica o la imposición de cargas al interesado. Estos actos son más difíciles de dictar, pero resultan más fáciles de revocar. Después tenemos a los actos expresos y actos tácitos. Estos dos tipos se diferencian por la forma de expresar la voluntad de la administración. Los actos expresos son los que se hacen explícitos. La administración tiene la obligación de dictar resolución. Sin embargo, se crea la categoría de los actos presuntos o tácitos para que en los casos de silencio administrativo los interesados puedan obtener los efectos requeridos. Aquí los actos administrativos que no causan estado, actos firmes o consentidos y actos confirmatorios deben de seguir una secuencia de pasos. En primer lugar, los actos que no causan estado son aquellos que se pueden recurrir por lo contener la posición definitiva del poder público. Los actos firmes o consentidos surgen cuando los actos que no causan estado, es decir, los mencionados anteriormente, no se recurren a tiempo y adquieren firmeza. No son susceptibles de recurso, solo cabría promover en todo caso una impugnación por razón de nulidad. Y los actos confirmatorios son los que se dicten en una circunstancia idéntica, es decir, en presencia de los mismos hechos y afectados, a las otras de otros actos firmes o consentidos. Estos actos tampoco serán recurribles. Y finalmente tenemos a los actos discrecionales. Estos actos consisten en que el órgano administrativo competente tendrá cierta libertad para actuar con discrecionalidad en algunos casos. Así, la discrecionalidad no significa que se admitan distintas interpretaciones, sino que se delimita un campo de actuación y se otorga una capacidad de opción para que la administración decida actuar entre dos o más modos diferentes. Sin embargo, el ordenamiento jurídico impone cierto control y algunas cautelas a estos actos para evitar posibles abusos de poder por parte del órgano administrativo. Esto sería todo de mi parte. Agradezco la atención prestada y espero que haya sido de provecho la información dada en el seminario. Hasta luego.